Si volviéramos a reproducir la historia de la vida desde el principio, ¿obtendríamos el mismo resultado final? En un planeta extraterrestre idéntico en todos los aspectos a la Tierra, ¿habría Homo sapiens? ¿O incluso primates? ¿O incluso mamíferos? Si acabáramos con la vida de una mariposa hace miles de millones de años, ¿tendríamos la misma biosfera que tenemos ahora? Ese es un debate que ha enloquecido a la comunidad científica durante décadas, y las mentes más brillantes han intentado resolver el enigma. En este video responderemos a estas preguntas con la ayuda de los cangrejos. Animales que quieren parecerse a los cangrejos. Lo que llamamos cangrejos son las 7000 especies del infraorden Brachyura, un grupo altamente diversificado de crustáceos presentes en la mayoría de los ecosistemas acuáticos del planeta y que comparten un ancestro común. 7000 especies es un poco más que los mamíferos, así que un poco de respeto para los cangrejos. Con pinzas, un caparazón plano y redondeado y una cola doblada hacia abajo. Sin embargo, estos cangrejos no son cangrejos. Podríamos pensar que en el árbol de la vida hubo un ancestro del cangrejo que dio origen a todos los tipos de cangrejos en la Tierra. Pero no. Muchos crustáceos que no son cangrejos tienden a transformarse en cangrejos a lo largo de su evolución. Los cangrejos de coco, los cangrejos de piedra peludos, los cangrejos de porcelana o los cangrejos reales no son cangrejos verdaderos. No comparten ese ancestro y no son del infraorden Brachyura. Son parientes lejanos que han adoptado la misma morfología de forma independiente. Y es normal, ya que el cangrejo tiene una forma perfecta para la movilidad, protección, excavación en el suelo y autodefensa. La transformación de una forma alargada a una forma aplanada se llama carcinización, y es un fenómeno que ha ocurrido en al menos 5 casos documentados. Las especies que comenzaron como otra cosa terminaron evolucionando hasta convertirse en el mismo animal parecido a un cangrejo, con caparazón duro y todo. Aquí tenemos el árbol filogenético de los cangrejos, tanto los verdaderos cangrejos como los que se han convertido en cangrejos. Este artículo científico intentó comprender cómo se produce la carcinización. Lo que se observa es que han reconstruido el árbol filogenético de los cangrejos verdaderos, y se puede ver que han experimentado un evento de carcinización al inicio de su historia evolutiva, por lo que todos sus descendientes están carcinizados. También se puede ver que los falsos cangrejos, como los cangrejos ermitaños, no están carcinizados. Se construyó el árbol filogenético utilizando la biodiversidad, las formas de los cangrejos y la morfología del ADN. Se compararon los caracteres entre sí y aquellos que se parecen más probablemente están más relacionados. Con este árbol de relaciones sucesivas se puede tener una idea aproximada de cómo eran los ancestros comunes. La primera mención de este fenómeno se atribuye a Lancelot Borradaile. Fue él quien a principios del siglo XX acuñó el término carcinización para describir los muchos intentos de la naturaleza para evolucionar a un cangrejo. Él entendió que muchos cangrejos en realidad no eran verdaderos cangrejos. La idea general es la siguiente: los crustáceos tienden a tener un abdomen, el pleón, muy expuesto y fácilmente atrapable por los depredadores. La selección natural habría favorecido las formas en las que el pleón se dobla debajo del cuerpo para protegerlo, lo que resulta en una forma más compacta. Por supuesto, todo esto es un proceso gradual y se puede observar claramente en el grupo de los galateoideos, en el que el proceso no está tan avanzado como en los cangrejos. Esta nueva forma es menos adecuada para nadar, pero permite moverse rápidamente por el fondo del mar, es más eficiente energéticamente y ofrece una mejor defensa. Los investigadores creen que, a pesar de las diferencias locales, las razones por las que ocurre la carcinización son todas físicas. El tiempo, la temperatura, la gravedad y las condiciones de vida similares convergen una y otra vez para tomar un crustáceo original perfectamente bueno y presionarlo para que se vuelva más parecido a un cangrejo. Este es un ejemplo de un fenómeno llamado evolución convergente, que es cuando diferentes grupos desarrollan independientemente los mismos rasgos, pero existen otros ejemplos mucho más impresionantes que la carcinización. ¿Por qué son iguales especies diferentes? La evolución tiene algo fascinante. Podría haber creado millones de formas diferentes, pero solo ha elegido algunas formas perfectas. La forma de pez es parte natural de esto. Les recuerdo que el ancestro de las focas y leones marinos es una especie de mangosta. El ancestro de las ballenas y delfines es una especie de perro.
un mamífero que a fuerza de cazar en el agua desarrolló aletas y una forma alargada característica. Lo mismo ocurre con esta forma que se encuentra entre un erizo, un puercoespín, un equidna o un tenrec rayado. No tienen ninguna relación entre sí, aunque se parezcan, no tienen ningún ancestro común. Es un fenómeno de plagio que no es nuevo. No sorprende que algunos dinosaurios sean espejos de nuestros mamíferos actuales, el Diplodocus, el Triceratops, el Scolosaurus o el Ictiosaurio. Esto se llama evolución convergente. Otro ejemplo es la cafeína. El café y el té provienen de plantas de hoja perenne. Los refrescos de cola, al menos originalmente, procedían de la cáscara de la nuez de cola, o el chocolate del cacao. Todas estas plantas producen cafeína, y no diferentes variedades, sino exactamente la misma molécula. En un artículo publicado en 2014 se utilizaron datos genéticos, comparando el ADN de muchas especies de plantas para construir un árbol evolutivo entre las especies de cafeína, centrándose en el café, el té y el cacao. El árbol filogenético mostró que el cacao está más estrechamente relacionado con los arces y los eucaliptos que con el té o el café. El café desciende de un ancestro que también dio origen a la papa y al tomate, pero no al té ni al cacao, y el té está en su propia rama evolutiva, distante de todas las demás especies en estudio. Tendríamos que retroceder en el tiempo evolutivo para encontrar un ancestro común. El hecho de que las especies productoras de cafeína no estén estrechamente relacionadas indica que la capacidad de producir cafeína probablemente evolucionó de forma independiente en los tres tipos de plantas. Podríamos seguir enumerando ejemplos durante horas. Por ejemplo, la capacidad de orientarse en el espacio mediante el sonido. La ecolocalización ha surgido de manera independiente en los murciélagos y en los cetáceos, y la proteína que permite este logro tiene la misma conformación en ambos grupos de organismos. Los ojos han aparecido decenas y decenas de veces de forma independiente durante la evolución, en formas increíblemente variadas. Lo mismo ocurre con el pulgar oponible, al igual que con el vuelo. De hecho, incluso la pérdida del vuelo puede considerarse como una convergencia evolutiva. Unas 60 especies de aves han perdido esta capacidad, como el avestruz, el kakapo, la gallina, el casuario, el kiwi y así sucesivamente. En general, cuando una especie de ave que vuela llega a una isla donde no hay depredadores, se establece y generaciones más tarde la capacidad de volar desaparece, porque resulta demasiado costosa e innecesaria. Este escenario ha ocurrido numerosas veces de manera independiente, una evolución convergente hacia la desaparición de un rasgo. En resumen, podríamos hacer un video de 10 horas sobre el tema, pero lo que nos interesa aquí es nuestra pregunta inicial. Si volviéramos a reproducir la historia de la vida desde el principio, ¿obtendríamos el mismo resultado al final? La evolución convergente parece susurrarnos que sí, ya que si existe una solución, la selección natural inevitablemente la encontrará una y otra vez. Es un concepto asombroso porque significa que en nuestro hipotético planeta paralelo, probablemente al cabo de cierto tiempo, volveríamos a encontrar alguno de nuestros animales, e incluso algo parecido a los humanos. Pero eso es un argumento un tanto débil. La convergencia está en el ojo del observador. Tomemos el vuelo por ejemplo, que es probablemente el ejemplo de evolución convergente más citado en Internet. En este caso, la convergencia depende principalmente del observador. Si agita las alas y vuela, entonces es evolución convergente. Fin. Pero en la práctica, las estructuras anatómicas no son realmente las mismas. Los murciélagos vuelan con una membrana de piel estirada entre los dedos alargados, lo que les brinda una flexibilidad en las alas que no tiene relación con la de las aves. Y los pterosaurios extintos tenían una membrana muscular que podía estirarse hasta alcanzar grandes dimensiones, como el Quetzalcoatlus y sus 10 a 12 metros de envergadura. Es una lástima que hayan desaparecido. Los insectos también vuelan gracias a órganos fundamentales diferentes de los vertebrados, por lo tanto, lo convergente aquí es la función de volar. El problema es que determinar si es la misma función o no depende en gran medida de la apreciación del observador. Por ejemplo, desplazarse bajo el agua es una función y encontramos muchas formas de hacerlo: nadando, ondulando, aleteando, propulsándose o caminando. ¿Podemos afirmar que todo esto es evolución convergente? La evolución es un proceso de retoque constante, y las soluciones que aparecen dependen en gran medida del legado biológico existente.
Por ejemplo, el aye-aye y los pájaros carpinteros buscan larvas de insectos en la madera con órganos especializados basados en su legado biológico. Desarrollar alas en una araña es complicado y requiere de numerosas etapas evolutivas, mientras que utilizar la seda de sus hilos como un parapente funciona igual de bien. Los anolis de agua, un tipo de lagarto, pueden aguantar hasta 15 minutos bajo el agua al atrapar una burbuja de aire con la cabeza, en lugar de tener que esperar millones de años para desarrollar branquias como los peces o pulmones como los mamíferos marinos. En estos casos, ¿se trata de evolución convergente? La verdad es muy ambiguo, y de hecho esta es una de las cosas que ha alimentado el debate sobre si volver a reproducir la historia de la vida daría el mismo resultado o no. En 1989, Stephen Jay Gould publica Vida Maravillosa. En este libro defiende la idea de que la historia de la vida ha sido fuertemente influenciada por una serie de accidentes increíbles. Esta serie de eventos es contingente y no es reproducible, por lo que la historia de la vida en la Tierra sería diferente cada vez que se reproduzca. En otras palabras, los humanos no estarían en el planeta paralelo, simplemente tuvimos suerte en esta ocasión. Y eso es todo. Para otros, como el paleontólogo Simon Conway Morris, la evolución convergente muestra todo lo contrario. Las adaptaciones emergen repetidamente. Para Morris, la evolución convergente es completamente omnipresente. En consecuencia, concluye: vuelve a reproducir la historia de la vida tantas veces como quieras y el resultado final será muy similar. El debate entre estas dos posturas ha llevado a todo un campo de investigación para tratar de responder a esta pregunta fundamental, que en última instancia toca una propiedad profunda de la vida en la Tierra. El experimento de evolución en un frasco. Una experiencia que comenzó un año antes de la publicación del libro de Gould intentó ver qué sucede cuando se permite que las bacterias se desarrollen durante miles y miles de generaciones. En febrero de 1988, el biólogo Richard Lenski comenzó un experimento a largo plazo para observar cuán repetible era la evolución. Cultivó 12 poblaciones de bacterias Escherichia coli en matraces y las dejó evolucionar hasta el día de hoy, durante 34 años. Por supuesto, las colonias fueron seguidas de cerca, se tomaron muestras con regularidad y así sucesivamente, lo que permitió a los investigadores conocer en detalle los cambios genéticos de estas poblaciones. La primera observación contradice a Gould. Todas las poblaciones adquirieron de manera independiente una mejor manera de reproducirse, y después de 50.000 generaciones son un 70% más rápidas para duplicarse, y por lo tanto se trata de una evolución convergente. Pero otras observaciones le dan la razón a Gould. En 2008, una colonia de las 12 logró metabolizar el citrato como fuente de alimento. Cabe señalar que, en condiciones normales de oxígeno, las E. coli generalmente no pueden utilizar el citrato. Gracias a esta serie de mutaciones genéticas, se multiplicó 5 veces más rápido que los demás, es decir, un evento único que cambió por completo su trayectoria evolutiva, como decía Gould. Hoy, con más de 75.000 generaciones bacterianas, el experimento continúa y ha inspirado a otros estudios, y las conclusiones son mixtas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Es la evolución convergente completamente omnipresente? ¿O la vida es resultado de una serie de accidentes y casualidades? Podríamos discutir estos puntos de un lado a otro hasta terminar a golpes. Yo tiraría el ornitorrinco, el animal más raro del mundo, y alguien respondería con erizos convergentes. Yo postularía el perezoso, cubierto de algas y colgado boca abajo, y alguien replicaría con el cactus norteamericano y la euphorbia africana. Y así es como se ha debatido históricamente esta polémica, recopilando listas y contando ejemplos. La evolución convergente está lejos de ser omnipresente, pero Conway Morris ha dejado claro que es mucho más común de lo que creíamos. Ahora reconocemos que es un fenómeno que continúa hasta el día de hoy. Algunos peces, como los saltarines del fango, comienzan a desarrollar patas, caminan, saltan, trepan árboles y sin embargo son peces. Peces que están repitiendo lo que nuestro ancestro hizo hace cientos de millones de años. ¿Quién sabe? Tal vez estos peces sean el futuro del mundo animal.